Grandes personalidades de la historia. John Lennon. Es una producción para Saga Egmont. John Lennon fue una de las figuras más trascendentes de la música de Inglaterra, pero no se conformó haciendo historia solo en ese ámbito. Lennon dejó marcas en lo artístico de varias formas, en un sentido más amplio como así también en la militancia política, siendo un notorio activista para la paz desde mediados de los años 60, como el movimiento hippie estaba en su mayor auge. Su joven desaparición, asesinado a los 40 años por un sospechoso fan, dejó a un John en plena transmutación, como lo fue en un estado permanente al lado de la que fue su gran amor, la artista conceptual Yoko Ono. Ya había quedado atrás la etapa de los Beatles, el grupo con el cual trascendió a una fama que se le tornó insoportable en el momento cúspide del grupo. En los últimos días, en donde su muerte impactó al mundo entero, John estaba en una etapa en la que él mismo era un símbolo de pacifismo, transformación y lucha, razón por la cual se sospecha que fue asesinado. Afortunadamente nos quedaron muchos registros para poder reconstruir su historia. La vamos a recorrer en estos instantes para pensar y reflexionar por qué es que Lennon nos dejó en los años 80, pero su imagen y legado nos interpelará para siempre a las generaciones más contemporáneas que luchamos por un mundo mejor. John Winston Lennon nació un 9 de octubre del año 1940 en el Hospital Materno de Liverpool, una ciudad ubicada al noreste de Inglaterra. Su madre, Julian Stanley, lo tuvo siendo una joven adolescente junto a Alfred Lennon, que en ese momento se encontraba formando parte del ejército de su país en la Segunda Guerra Mundial, razón por la que cuando nació el pequeño John no pudo estar presente. Lennon padre formaba parte de la Marina y los viajes eran permanentes por largos periodos de tiempo. En esos momentos en donde las bombas caían del cielo, fue cuando John vino al mundo. A los pocos días de su nacimiento, cuando regresó su padre a la ciudad natal, la madre de John estaba comenzando a formar una familia con otro hombre, y allí comenzaron las complicaciones en su entorno familiar. De hecho, Julia ya estaba embarazada de su nueva pareja, y esto fue inmediatamente el comienzo de una serie de desplazamientos que tuvo que vivir el pequeño John por parte de sus padres. Le llamaron John Winston Lennon en honor a su abuelo paterno John Jack Lennon y por el primer ministro de ese entonces, Winston Churchill. Tiempo después de su nacimiento y ya Julia con su nueva familia, Alfred regularmente enviaba cheques de pago al número 9 de Newcastle Road, Liverpool, donde Lennon vivía con su madre. Sin embargo, de un momento a otro los cheques dejaron de llegar cuando fue arrestado en febrero de 1944 por ser un ausente sin permiso, categoría que el Estado en ese entonces les otorgaba a sus soldados cuando no cumplían con sus labores para el ejército. 6 meses después de ausentarse, Lennon padre regresó a su casa y se ofreció a cuidar de su hijo, pero Julia rechazó la idea. Pensando en el estado de John, al estar el padre ausente desde su nacimiento y su madre ocupada en conformar otra familia inmediatamente después de tenerlo, podríamos decir que no tuvo los cuidados que requiere un niño recién nacido. Fue tempranamente abandonado por sus progenitores, pasando a estar a cargo de su crianza una de sus tías, la hermana mayor de Julia, que se apodaba Mimi. Ella, por aquel entonces, estaba casada con un estructurado señor llamado George Smith, y la pareja no tenía hijos. El estado en que se encontraba la crianza del pequeño John hizo que Mimi denunciara la situación familiar del niño en varias ocasiones ante los servicios sociales de Liverpool. Y luego de esta presión para que su hermana se hiciera responsable, se le otorgó a Mimi Smith y a su marido la crianza del pequeño Lennon, conservando su identidad inicial, ya que no era una adopción, sino que simplemente sus tíos pasaron a ser sus tutores. La madre de John estuvo de acuerdo, sabiendo que lo tendría cerca y que no le faltaría nunca a su hijo. Entre las idas y vueltas de su padre, no pudo criarse con un vínculo estrecho con él, pero sin embargo, supo a través de los relatos de Julia, su propia madre, que por parte de la familia de los Lennon tendría el arte. Sample complete. Ready to continue?